es el tiempo, hermano? ¿Cuándo es el tiempo que una persona se debe de bautizar? Yo creo que no hay un tiempo que diga a los 12, 13, 14, 15, 17, 18 años, ¿verdad? Pero cuando una persona ya piensa como grande, yo creo que definitivamente tiene que pensar en el bautismo. Cuando Dios le habló a Josué, en el capítulo 24, habla y dice: y si mal os parece servir al Señor, escogeos a quien sirváis. Si a los dioses, a los amorreos en cuya tierra estáis, que mi casa y yo serviremos al Señor. Y considerando, hermanos, un versículo, ¿por qué nosotros bautizamos en el nombre de Jesucristo? Primero, porque bíblicamente no hay otro bautismo. No hay otro bautismo, aunque ha habido muchos, hermanos, ha habido muchos, pero cada bautismo ha valido en su tiempo. El bautismo de Juan valió en su tiempo. El bautismo de Moisés valió en su tiempo. Pero Pedro dice: el bautismo que ahora corresponde nos salva, no quitando las inmundicias de la carne, sino como demanda de una buena conciencia delante de Dios. Y aunque no voy a hablar el día de ahora precisamente del bautismo, quiero hablar, ¿verdad?, o continuar quién es Jesús en la Escritura. ¿Quién es Jesús? Y precisamente es el por qué bautizamos en el nombre de Jesús o en el nombre de Jesucristo. Cuando nosotros miramos en la Escritura, por ejemplo, hay una porción en la Biblia que se me escapa ahorita, ¿verdad? Cuando dice que los ángeles en el cielo siempre ven la faz de Dios. Los ángeles en el cielo siempre ven la faz de Dios. Y cuando oímos un versículo como ese, brincamos, ya ves, está viendo la faz de Dios. Pero ¿quién es Dios? Cuando nosotros, digo, ahora a mí en lo personal me ha ayudado mucho para entender muchas cosas. Por ejemplo, cuando ahora que he estado estudiando poquito, hermanos, ya no el idioma hebreo, sino las palabras hebreas. ¿Cómo uno le enseñan, cómo uno puede codificar, ciertos nombres? Y le dan claves. Hay una porción en la Escritura, o un capítulo en la Escritura, que dice que Jesús es el nombre. Codificado que Jesús es el nombre. Entonces vamos a ver en la Escritura, hermano, ¿verdad?, quién es Jesús. ¿Cuánto le alaban? Quiero hacer unas preguntas, y vamos a leer, o voy a mencionar dos versículos. El primer versículo está en el Evangelio según San Juan, capítulo 4, cuando dice el Señor que Dios es espíritu. ¿Dios qué es? Dígalo con gozo. Dios es espíritu. Y a Dios hay que adorarlo en espíritu y en verdad. Nosotros sabemos que el único que hincha el universo es Dios. Dios es el único que hincha el universo. Nadie más hincha el universo, solamente Dios. Y si Dios hincha el universo, ¿cómo mirarlo? ¿Cómo verlo? ¿De qué forma se podría manifestar a la humanidad? Tendría para manifestarse, tendría que haber una forma para manifestarse.
Aunque antes de la creación, antes de que existiera, hermanos, ¿verdad? La partícula más pequeña del polvo, el único que existía era Dios. Fíjese bien lo que estoy diciendo. Antes de que existiera una partícula de polvo, o un granito de arena, quite todo y nomás deje un granito de arena. Antes de que existiera ese granito de arena, el único que existía era Dios. Pero vamos a estudiar en la Escritura algo, hermanos, algo que nos va a ayudar a entender por qué creemos y bautizamos en el nombre de Jesucristo, porque creemos que Jesucristo es Dios. Hay cosas que no alcanzamos a veces a entender. Hay cosas que no alcanzamos a entender, ¿verdad? Pero esas cosas que no alcanzamos a entender, como vamos a leer unas porciones, solamente a veces intuimos, pero hay cosas que son claras. Cuando escuchamos un predicador, ¿verdad? Oír de la palabra del Señor, ¿verdad? Como cuando alguien nos escucha a nosotros, lo que hace retener lo bueno y desechar lo malo. Pero para retener lo bueno y desechar lo malo, necesitamos definitivamente conocer la palabra de Dios o conocer a Dios. Porque ¿cómo vamos a poder hacer diferencia si no conocemos a Dios, qué es bueno, qué es malo, o qué es verdadero o qué no es verdadero? En el capítulo 30, abra su Biblia, del capítulo 30 del libro de los Proverbios. Alabe el hermano. Gloria al nombre del Señor Jesucristo. Esto ya lo hemos visto algunas ocasiones, ¿verdad? Pero quiero que consideremos esto para que usted con gozo, hermanos, declare que Jesucristo es Dios y que Él es la única respuesta. En el capítulo 30, cuando digo yo que hay cosas que no alcanzamos a entender, y no alcanzamos a entender muchas veces, hermanos, porque quizá nos falte cierta información, como por ejemplo cierta información histórica, o conocer quizá un poquito más, ¿verdad?, la historia de los judíos. Y cuando no conocemos la historia de los judíos, hermanos, ¿verdad?, hay cosas que no nos detienen. Pero aquí en esta parte, en el capítulo 30, dice así: palabras de Agur, hijo de Jaché o de Jaque, la profecía que dijo el varón Aitiel y a Ucal. ¿Cuánto le alaban? Dice, versículo 2: ciertamente más rudo soy yo que ninguno, ni tengo entendimiento de hombre. Yo ni aprendí sabiduría, ni conozco la ciencia del santo. Vamos a ver poquito, ¿no? Para poder entender estas cosas necesitamos la ciencia y la sabiduría de Dios. La ciencia y la sabiduría de Dios. En esta parte vamos a mirar unas preguntas y nos vamos a ir despacio. Y yo les voy a recomendar que ustedes en su casa lean el libro de los Proverbios, o el capítulo, concretamente el capítulo 8 de los Proverbios. Ahí nos va a hablar de muchas cosas, nos va a abrir el entendimiento de muchas maneras para poder entender quién es Jesucristo, qué papel ha hecho Jesucristo en todo esto. Dice así, versículo 4, vamos a leerlo. Ya lo tenemos aquí. Versículo 4. Fíjese bien. Dice así: ¿quién subió al cielo y descendió? Esta es una pregunta que para poder nosotros entender y llegar a la conclusión que solamente es un Dios, tenemos que buscar la respuesta en la Escritura. En el capítulo 3 del Evangelio según San Juan, la pregunta es: ¿quién subió al cielo y descendió? Aleluya.
¿Cuántos dan gloria a Dios? Mire, hermano, dice así, el versículo 13, dice, nadie qué, nadie subió al cielo, sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre que está en el cielo. Según la traducción que nosotros usamos o que traemos aquí, casi todas dicen, nadie subió al cielo, sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre que está en el cielo. Y esto lo está diciendo el Señor Jesucristo. Ahora, ¿quién es el que descendió y subió? El Señor Jesucristo. Porque Jesucristo es el Hijo del Hombre. Quizá el día de mañana entendamos por qué es Hijo del Hombre. Entonces, una de las preguntas o de las respuestas, la primera del versículo 4, cuando dice, capítulo 30, versículo 4, ¿quién subió al cielo y descendió? Juan 3:13 dice que nadie subió al cielo, y cuando dice que nadie, es que nadie. Nosotros sabemos que existen tres cielos. Existen tres cielos. Yo me pongo a pensar, hermanos, ¿qué hay en el tercer cielo? En el tercer cielo, en lo personal, lo que voy a decir, en lo personal, para mí, en el tercer cielo no existe nada de materia. Eso es algo personal. Porque Dios no necesita nada de materia. No necesita un edificio como estos. No necesita prácticamente nada material, porque todo aquello es espiritual. Aun cuando el Señor Jesucristo estuvo aquí, hermanos, y que resucitó, cuando Él se fue glorificado. Me imagino yo que no era como algo material. Pero aquí dice que nadie subió al cielo, sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre que está en el cielo. Ok, pero hay allí otras preguntas muy importantes, como la que está enseguida, cuando dice, ¿quién afirmó todos los términos de la tierra? Cuando nosotros miramos esto, para poder entender todo esto, vamos a leer estas otras preguntas que está haciendo la Escritura. Para poder entender, vamos a ir a los Proverbios capítulo 8. Ahí vamos a poder entender, ¿verdad?, que no está hablando de nadie más que del Señor Jesucristo. De nadie más está hablando. Estas preguntas todas están dirigidas al Señor Jesucristo. Y vamos a verlo por qué. ¿Cuántos se le lavan? La segunda, ¿quién afirmó todos los términos de la tierra? No dice, no, la que está enseguida dice, ¿quién encerró los vientos en sus puños? ¿Quién ató las aguas en un paño? ¿Quién afirmó todos los términos de la tierra? Y luego sigue haciendo una pregunta, ¿cuál es su nombre? ¿Y qué más? Y el nombre de su hijo, si sabes. Vamos a ver algunos versículos, aunque le recomiendo que usted lea todo el capítulo 8 y 9. Ahí habla de la sabiduría. Y la Biblia nos va a decir que Dios con su sabiduría hizo todas las cosas. Con su sabiduría hizo las cosas. Y la Biblia misma nos enseña, cuando el apóstol Pablo, hermano, ¿verdad?, en la inspiración del Espíritu Santo, dice que Cristo es poder de Dios y sabiduría de Dios. ¿Quién es poder y sabiduría de Dios? Cristo Jesús. Mire, vamos al capítulo 8. Sonríe que Jesús le ama, hermano. Aleluya. Capítulo 8, gloria al Señor. Vamos a enfatizarnos en dos versículos. Vamos a enfatizar en dos versículos. Vamos a ahondar poquito en dos versículos.
pero quiero leer poquito. Ya usted lo puede leer en su casa. Dice, ¿no clama quién? La sabiduría. O sea que aquí como que la sabiduría se personifica. Por eso, hermanos, hay gente, ¿verdad? Que cuando habla la Biblia así, habla como que se personifica y que se hace una persona, como dicen que Dios es una persona, que el Espíritu Santo es una persona y que Jesucristo es una persona. Y en la Biblia, al único que encuentro yo como persona es a Jesucristo. El único que encuentro yo en lo personal como persona es a Jesucristo. Dice aquí, no clama la sabiduría y da su voz la inteligencia. En las alturas junto al camino, a las entradas de las veredas, se para. En el lugar de las puertas, a la entrada de la ciudad, a la entrada de las puertas de la ciudad, da voces. Oh hombres, está hablando la sabiduría. Hombres, a ustedes clamo. Dirijo mi voz a los hijos. ¿De quién? De los hombres. Aquí la sabiduría como que se personifica. Y sabemos, ¿verdad? Que esta sabiduría es Cristo. Esta sabiduría es Cristo. La Biblia habla, hermanos, en Génesis 1:1, ¿qué dice? En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Ahora, la Biblia habla de un principio, pero antes de este principio, para poder entender, vamos a hablar de otro principio. Vamos, entre comillas, de otro principio. Dios es espíritu. Dios es espíritu. Entonces, Dios como espíritu, hermano, que es incorpóreo, que no se puede reducir. No se puede reducir aquí está Dios, porque Dios es aquí. Dios hincha el universo, pero no se ve. No se ve. Entonces, tuvo que existir un principio. Cuando Él crea lo principio. Y antes del principio hubo otro principio. Y vamos a ver de otro principio. ¿Cuánto le alaban? Dice, hombres 4, a ustedes clamo y dirijo mi voz, a los hijos de los hombres, entendedos simples, discreción, y a vosotros necios, entrad en cordura. Oíd, porque hablaré cosas. ¿Qué cosa? Mire, hermano, cuando nosotros empezamos por el Espíritu de Dios, lo que está en nosotros, que empezamos a leer la Escritura, empezamos a entender, para nosotros este libro tiene puras cosas excelentes. La sabiduría de Dios es algo excelente. Dígalo, la sabiduría de Dios es algo excelente. Dice la sabiduría, voy a hablar cosas excelentes y abriré mis labios para cosas rectas, porque mi boca hablará verdad y la impiedad abominan mis labios. Justas son todas las razones. ¿De qué? O sea, la sabiduría tiene boca, ¿verdad? ¿Sí o no? Aquí dice que tiene boca, la sabiduría. Entonces quiere decir, vamos a personificar aquí la sabiduría y vamos a ver quién es la sabiduría. Vamos ahí al libro de Corintios. No vamos a borrar el capítulo 8, pero vamos a 1 Corintios. De gloria a Dios, hermano. Mire, hermano, tenemos que hacer o dejar que Dios nos hable al corazón. Gloria a Cristo Jesús.
Aleluya. Dice la Escritura, santo es Dios. Se me escapa el versículo. Bendito sea el Señor. Alábele, hermano. Se lo voy a se me hace que es el versículo 18. 1. Alábele. Aleluya. Vamos a leer unos 2 versículos y le voy a decir ese versículo verbal. Usted lo conoce. Dice el 18, porque la palabra de la cruz. Ok, allá la sabiduría está diciendo palabras. ¿Sí o no? La sabiduría dice que de su boca, ¿qué sale de la boca? Palabras. De la boca salen palabras. ¿Cómo la pongan? Palabras. Y a su nombre. Dice, porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es a nosotros, ¿qué cosa? Es poder de Dios. ¿Qué es poder de Dios según este versículo? La palabra de la cruz es poder de Dios. Pero el versículo que yo quería dice que Cristo es poder y sabiduría de Dios. Ahorita vamos a encontrarlo. Cristo es poder y sabiduría de Dios. Estamos hablando en Proverbios capítulo 8 de la sabiduría. De la sabiduría. Que la sabiduría habla, la sabiduría tiene boca. 2.5. A ver, pon 2.5. ¿Cuánto le lavan? No, ahorita la encontramos. Vamos a volver a Proverbios capítulo 8. Fíjese bien, hermano. Estamos en la sabiduría. ¿Quién subió al cielo y descendió? ¿Verdad? 1:24. De gloria a Dios, hermano. Vamos a leerlo. Mas para los llamados así judíos como griegos, ¿qué? Cristo, poder de Dios. ¿Y qué es Cristo? Poder y sabiduría de Dios. O sea, Dios con la sabiduría formó todo. ¿Con quién? La sabiduría. ¿Quién es la sabiduría de Dios? Cristo. Pero el libro de los Proverbios nos va a llevar hasta la eternidad, hermanos. El libro de los Proverbios nos va a llevar, el capítulo 8, nos va a llevar más allá de la eternidad. Y para entender cuál es el trabajo o la función de la sabiduría. Capítulo 8. Santo es el Señor. Mire, hermano, vamos a leer. Santo es el Señor. Vamos a seguir leyendo. Dice 8. Todas son las razones de mi boca. No hay en ella cosa perversa ni torcida. Todas ellas son rectas al que entiende, y razonables a los que han hallado, ¿qué cosa? Sabiduría. Recibir mi enseñanza y no plata y ciencia antes que el oro escogido.
Y luego dice la sabiduría, porque mejor es la sabiduría que las piedras preciosas. O sea, si nosotros cambiamos aquí ahora y hablamos de Cristo Jesús, ¿qué es lo que hace, qué es lo que hace Cristo? ¿Qué es la diferencia del efecto entre la riqueza o el dinero o Jesús? Por ejemplo, un centro de rehabilitación. ¿Qué es lo que hace con el ser humano? ¿Lo regenera? ¿Lo transforma? ¿O lo renace? Si hay cosas de nosotros que son espirituales, a nosotros nos pueden cambiar de aquí. Nos pueden cambiar la mentalidad o el intelecto. Pero el único que cambia el corazón es Dios. Alábele, hermano. Mire, vamos a estudiar un poquito el versículo número 22. Versículo 22 de aquí. Vamos a 2 versículos. Cuando yo veo esto, hermano, cuando yo veo esto y otras muchas cosas que veo, yo le doy gracias a Dios por Cristo Jesús. Y usted debe de darle gracias a Dios por Cristo Jesús. Versículo 22. Aquí está hablando la sabiduría. Dice la sabiduría, el Señor, ¿qué cosa? El Señor me poseía en el principio, ya de antiguo, antes de qué? De sus obras. Ok. Dice, el Señor me poseía desde el principio, ya de antiguo, antes de su obra. O sea, antes de haber hecho algo, dice la sabiduría, yo ya estaba con Él. Cuando dice Jehová o el tetragramatón, está hablando del Dios eterno, del Dios espíritu. El Señor me poseía desde el principio. El Señor me poseía en el principio, ya de antiguo, antes de sus obras. Antes de sus obras, ¿qué entendemos con este versículo? Antes de sus obras. Aleluya. Fíjese bien. Vamos a leer unas porciones, ¿verdad? Dice que la sabiduría existía con Dios antes de haber formado una partícula de arena o de polvo. O sea que la sabiduría existía antes de existir una partícula de polvo. Y vamos a mirarlo ahorita. Entonces, ¿qué está haciendo la sabiduría? ¿Cuál es la función de la sabiduría? Y estamos viendo en esta área de creación. Ya no vamos a hablar de la imagen, ya no vamos a hablar del poder, ya no vamos a hablar de otras cosas, vamos a hablar solamente de creación. Porque a lo que leímos de atar las aguas en el puño, de ponerle límites, quien lo estaba haciendo era la sabiduría. Quien estaba haciendo todo aquello era la sabiduría. Y Cristo, poder de Dios y sabiduría de Dios. El Señor me poseía. Aquí puse yo unas palabras. Las transporté del hebreo al español. Dice, el Señor me poseía desde el principio de su camino. O sea, como que Dios
A un camino le pone un principio. A un camino le pone un principio, donde inicia el camino. Pero la Biblia dice que los caminos de Dios son eternos. Aquí nos pone algo para que podamos nosotros entender, para que nosotros podamos concebir ciertas cosas y poder entender, ¿verdad?, precisamente, y conocer de Dios. Porque podemos hablar, ¿verdad?, ¿quién es Dios? Yo me acuerdo cuando antes de venir a Cristo, decían, ¿quién es Dios? Dios es el Espíritu infinito y fin, que conoce las cosas. Una letanía, eso nos viene enseñado. Y verdaderamente aquello era bueno. Aquello era bueno. Pero ahora, gracias a Dios, que conocemos, y no estoy hablando de una totalidad, porque ¿quién puede conocer en una totalidad a Dios? Yo creo, hermano, ¿verdad?, que nosotros entendemos de Dios lo que necesitamos entender. Nosotros entendemos de Dios lo que necesitamos entender. No más. Dios cuando Él aparezca, entonces sí conoceremos. No sé cómo decirlo, pero esta palabra dice: el Señor me poseía. Dice: el Señor me crió. El mejor me poseyó, o yo era su dueño. Esto está diciendo la sabiduría, lo que significa para el Señor. Dice: yo soy su dueño. Yo estoy con Él. Yo estoy con Él. Pero ya miramos que el Señor o el Jehová o el Jehová, ¿verdad?, es el Dios Espíritu, el que hincha el universo. Dice: el Señor me poseía desde el principio. Esta palabra rechit o bereshit, ¿verdad? La palabra bereshit, en el principio creó Dios los cielos. Bereshit creó, principio. Pero esta palabra rechid es primero, primicia o principal. Quiere decir que la sabiduría era primero, primicia o principal. ¿Quién hay antes del primero? ¿Quién hay antes del primero? Quiere decir que atrás del Señor Jesucristo no hay nadie más. No hay nadie más. Él es el primero. Jesucristo es el primero. Y nos tenemos que ir hasta la eternidad. Nos tenemos que ir hasta la eternidad, porque no podemos ir más allá de la eternidad. Porque eternidad es eternidad. Para allá, sin fin y sin fin y sin fin y sin fin y sin fin. No hay fin para ninguna parte. Estamos hablando de eternidad. Pues desde ese tiempo, ahí estaba Él. Ahí estaba. Rechit, primero, primicia o principal. Esta otra palabra dice: ya de antiguo, ya de antiguo, ya de antiguo. En esta palabra ya de antiguo está una palabra de camino, ya de antiguo, antiguo, de camino. Y esta palabra es como, nosotros conocemos la palabra camino como ¿qué diríamos? El curso de la vida o la trayectoria de la vida. Ahora nos vamos nosotros aún toda la trayectoria de la vida de Dios, que aún todavía ahí estaba. No sé si se esté captando. Ahí estaba. La antigüedad, todo lo pasado, antigüedad, todo lo que es pasado. Ahí estaba el primero de todo el primero. ¿Cuánto le alaban?
Y lo dice, eternamente, versículo 23, eternamente tuve el principado desde el principio. ¿Antes de qué? De la tierra. Dice, eternamente tuve ¿qué? El principado. Eternamente, dice la sabiduría, tuve el principado. Eternamente. Lo primero. Y desde el principio, antes de la tierra, antes de los abismos, fui engendrada. Antes que fuesen las fuentes de las muchas aguas, antes que los montes fuesen formados, antes de los collados ya había yo sido engendrada. No había aún hecho la tierra, ni los campos, ni el principio del polvo del mundo. ¿Se fija? Ni el principio del polvo del mundo. O sea, quiere decir, ¿verdad?, que antes que formara, y no solamente aquí en el planeta Tierra, sino en el universo, Él tenía el principio. Él era el primario. Él era el primero. El primero, el primado, tenía el primado. Pero vamos a seguir leyendo. Aleluya. Versículo número 27. Dice, cuando formaba los cielos, ¿qué dice? Ahí estaba yo. Cuando trazaba el círculo sobre la faz del abismo, cuando firmaba los cielos arriba, cuando firmaba las fuentes del abismo, cuando ponía el mar sus ¿qué? Estatutos para que las aguas no traspasasen su fundamento, cuando establecía los fundamentos de la tierra, con Él estaba yo. ¿Qué cosa? Esto nos da luz para dar la respuesta. ¿Quién ató los cielos? ¿Quién ató esto? ¿Y quién hizo? ¿Y quién esto? Fue la sabiduría. Y es Jesús. Es Jesús. Esto a mí me da luz. Cuando afirmaba los cielos arriba, cuando firmaba las fuentes del abismo, cuando ponía al mar su estatuto para que las aguas no traspasasen su mandamiento. O sea que usted dice que Dios les puso leyes. Llega la ola y todas las olas, por muy grandes que lleguen, ahí se apagan, porque aquí la sabiduría le estableció. Dice, con Él estaba yo ordenándolo todo. Con Él estaba yo ordenándolo todo. Es su nombre. ¿Qué versículo estamos? El 30. Dice, con Él estaba yo ordenándolo todo, y era su delicia de día en día, teniendo solaz delante de Él en todo tiempo. Así que esto es claro. Para mí esto es muy claro, ¿no? Jesucristo es Dios. Jesucristo es Dios, no es un Dios. Quiero leer 2 versículos más. Aleluya. Mire, hermano, Isaías 6. Con eso terminamos. Isaías 6. Versículo 1. Vamos a leer 2 porciones de la escritura nomás. En el año que murió el rey Usías, en este año que murió el rey Usías, Isaías tuvo una visión. El rey Usías murió en el año 740 aproximadamente, que es el tiempo más o menos que profetizó el profeta Isaías, 740 años antes de que viniera el Señor Jesucristo. Y lo dice: vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo. Por encima de él había serafines
Cada uno tenía 6 alas, con 2 cubrían sus pies y con 2 cubrían sus pies, sus rostros, y con 2 volaban. Y el uno al otro daba voz diciendo: Santo, 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 santo es el Señor. Aunque ahí dice santo, santo, santo es Jehová de los ejércitos. O sea, la palabra Señor es Adonai y aquí es Jehová, o el YHWH. Pero el punto es, dice aquí, sus faldas llenaban, ¿qué? El templo. Ok, aquí Isaías está viendo a alguien. Dice que está viendo a Dios. Está viendo al Señor, porque más adelante dice: han visto mis ojos al Rey Jehová de los ejércitos. Han visto mis ojos. Y vamos al versículo 5. Entonces dije: ay de mí, que soy muerto, porque siendo hombre inmundo de labios y habitado en medio de pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos. ¿A quién? Ahora, ¿qué le pasó a él? Ay de mí, que soy ¿qué? ¿Por qué dijo eso? Porque había visto a quién. ¿Y qué pasa cuando él miraba a Dios? Fíjese bien. Vamos a Revelación, Apocalipsis, capítulo 1. Aleluya. Apocalipsis capítulo 1. Santo es Dios. Aleluya, santo es Dios. Versículo número 12. Ahí estamos, 1:12. Y me volví para ver qué. Para ver qué. La voz que hablaba conmigo. Y vuelto vi 7 candeleros de oro, y en medio de los 7 candeleros a uno semejante. ¿A quién? Al Hijo del Hombre, vestido de una ropa que llegaba hasta sus pies y ceñido los pechos con un cinto de oro. Su cabeza y sus cabellos eran blancos como blanca lana, como nieve, sus ojos como llama de fuego, y sus pies semejantes al bronce bruñido, refulgente como de un horno, y su voz como estruendo de muchas aguas. Tenía en su diestra 7 estrellas, y de su boca salía una espada aguda, 2 filos, y su rostro era como el sol cuando resplandecía en su fuerza. Y cuando le vi, ¿qué dice? ¿Quién sería? Era Dios, era el Señor Jesucristo. Cuando le vi, caí como muerto. Si nosotros nos vamos a las profecías, eran profecías. Nadie puede leer usted el libro de Éxodo capítulo 32. No puede ver hombre en mi rostro, porque si no morirá. Cuando le vi, caí como muerto a sus pies, y él puso su diestra sobre mí, diciendo: no temas, yo soy el primero y el último. O sea que si le buscamos y le buscamos, vamos a llegar. Jesucristo es Dios. Jesucristo es Dios. Por eso nos bautizamos y bautizamos en el nombre de Jesús. Por eso bautizamos en el nombre de Jesucristo. No cabe duda, hermano, que es una bendición. Es una bendición pedirle al Señor, buscar del Señor que Él nos ayude, hermano, y poder entender. Poder entender, hermanos, en sencillez, hermano. En sencillez, sin ninguna arrogancia. Sin ninguna arrogancia. De hecho, nosotros entendemos y sabemos, ¿verdad?, que el que es de Dios, que las palabras de Dios oye.
es obra de Dios.